Hola, soy Mariano Beltrán, soy investigador predoctoral en psicología con formación en perspectiva de género y en bioética aplicada. Mi comunicación a este 25 Congreso Feminista es una comunicación que está pensada desde la parcialidad de la mirada y desde el conocimiento situado. Es sobre un tema complejo, un tema que se puede situar en la frontera, que es el de la gestación por sustitución, y que es un tema que creo que los feminismos debemos abordar con rigor y con mesura y sobre todo desde un marco de no violencia y de reconocimiento precisamente de la parcialidad de la mirada de la otra y de este conocimiento que a fin de cuentas tenemos que construir compartido y siempre en respeto hacia la otra, ¿no? Hacia la que tenemos enfrente. Como tengo poco tiempo, voy a compartir una breve presentación para aclarar algunos conceptos, animando, por supuesto, si no habéis leído, a que leáis el texto, que es realmente mi trabajo, es el texto. Pero para intentar exponer un poco y animaros a que leáis el texto que he hecho sobre esta temática, he hecho una pequeña presentación que voy a compartir pantalla. Vale. Bien. Mm, bueno, sin más, voy a abordar esta comunicación desde, primero, hablar un poco la he ordenado en función de las partes de mi comunicación, de mi texto, con lo cual comenzaré hablando sobre semiótica y sobre corporalidad para establecer un mínimo marco, un mínimo esbozo en el que quiero situar la comunicación de la gestación por sustitución y entender precisamente desde aquí, desde la semiótica y desde la corporalidad, lo que está pasando con este tema que genera tensiones y cuestionamientos legítimos dentro de los feminismos, ¿no? Mi comunicación básicamente ha pivotado en torno a dos textos, a dos autoras, a Donna Haraway y el Manifiesto Cyborg, y a Hélène Cixous y La risa de la medusa. Eh, Creo que son dos textos que, aunque pueden parecer diferentes, de enfoques diferentes, dialogan bastante bien, por lo menos en lo que se refiere a la corporalidad y en lo que se refiere a las cuestiones, sobre todo de la comprensión de la semiótica, en cierta manera, y creo que pivotar sobre estos textos me ha ayudado a intentar dibujar mejor lo que quería expresar en cuanto a la gestación por sustitución. Dicho esto, hablar de semiótica es siempre complicado, siempre corremos el riesgo de caer en una aporía hablando de semiótica. Por eso he intentado hablar poco de semiótica y hablar más de antroposemiótica, el concepto de corposfera de Lotman que desarrollo más en el texto que he hecho. Es interesante, la corposfera sería algo así, bueno, formaría parte de lo que Lotman llama semiosfera, el conjunto de signos y de símbolos que atraviesan a la corporalidad y a través de los que la corporalidad se comunica con el resto y a través de la que es interpretada por parte de las otras, ¿no? Y la antroposemiótica justamente es esto, lo que hace es crear un marco que tiene que ver solamente con la corporalidad, en el que el lenguaje, en el que los signos y las deserciones, incluso los malos entendidos y los cuestionamientos que atraviesan al cuerpo, se enmarcan en un debate pertinente sobre justamente el lenguaje mismo y sobre lo que significa el signo en cada contexto y en cada cuerpo, ¿no? Y para entender esto, tenemos que también volver una vez más a la cuestión de lo natural como parámetro, ¿no? Pareciera que la semiótica o que lo que pasa en el cuerpo y con respecto a la semiótica solo puede ser interpretado desde lo natural como único parámetro posible, ¿no? Solamente parece que lo natural es el único marco del paisaje que permite interpretar la semiótica que reside en los cuerpos de una manera exacta, ¿no? Y yo creo que esta es la gran trampa. Por eso la disidencia de lo natural es seguramente una punta de lanza que tenemos que trabajar más, ¿no? Analizar la corporalidad
solamente desde un parámetro, desde lo natural como parámetro, nos aleja completamente de la posibilidad que podemos asumir que una corporalidad tiene y sobre todo que puede tener y con la que puede ser interpretada e interpretable por otro y por otras, ¿no? Pero justamente tenemos que ser claros en el análisis de la corporalidad, si pensamos que la corporalidad tiene una característica de categoría, si el cuerpo es una cuestión categórica y por tanto inamovible y por tanto se acercaría bastante a lo natural como estrategia de análisis, o, en cambio, el cuerpo tiene funciones que tienen más que ver con lo dimensional, ¿no? Con lo cambiante, con lo dinámico, incluso a veces con lo arbitrario, con lo azaroso, ¿no? Estos cuestionamientos sobre los cuerpos que muchas veces, bueno, están un poco líquidos en los textos, ¿no? Y de esto hablo más en el texto, pero creo que es un buen apunte para entrar de lleno en este marco, en este pequeñísimo esbozo sobre semiótica y antroposemiótica, para entrar más de lleno en el tema en sí, ¿no? En la gestación por sustitución, que todos sabemos que una mujer o alguien que pueda gestar, gesta y pare al hijo de otra persona o de una pareja. Y claro, ¿qué es lo que pasa en la gestación subrogada? En la gestación subrogada lo que pasa fundamentalmente es que se disocian de facto, sin entrar en una valoración moral, se disocian de facto la función de gestar y la función de maternar. La persona que gesta no materna. De hecho, la persona que gesta disiente del rol de ser madre, disiente del rol de la maternidad. Quiere gestar, pero no quiere maternar, ¿no? Esto es cierto que antes de la gestación subrogada ya pasaba, ¿no? Pero pasaba siempre posparto. Una mujer que no quiere tener a su hijo y disiente del rol de la maternidad. O pasaba con más claridad posparto, aunque ya antes tampoco quisiera maternar, ¿no? Pero lo que cambia con la gestación subrogada es precisamente esto, es que la función de gestar y de maternar se rompe en dos, se extiende en dos. Y de un modo consciente y de un modo decidido, no, y de un modo volitivo, o sea, y de un modo voluntario. Al final esto lo que hace es romper con muchos cuestionamientos que tienen que ver con esta especie de rol de cuidado para las mujeres, ¿no? Pareciera que el rol de cuidado tiene que ser obligatorio para la mujer. Parece que la mujer que gesta tiene que obligatoriamente querer maternar. Parece que la mujer que gesta tiene que obligatoriamente querer cuidar a aquello que está gestando, a aquel ser humano que está gestando y que finalmente pare, ¿no? Pareciera que es una obligación y que sobre todo no podemos entender que esto esté disociado, que esto se separe en dos, ¿no? Parece que si gesta tiene que inevitablemente querer maternar, cuando la realidad material nos dice que no en todos los casos es así. Pero a pesar de que la realidad material nos dice que no en todos los casos la función de gestar y de maternar va junta, nos da igual, pareciera que el efecto óptico tiene que ser siempre que vaya unida ambos conceptos, ¿no? Y luego hay una cosa obvia, hay una romantización de la gestación no sustituta, de la gestación como concepto. La gestación está profundamente romantizada. Tenemos imágenes de una mujer que se acaricia la barriga, tenemos imágenes y narrativas sobre lo importante que es para una mujer maternar, pero lo que importante que es la gestación, la maternidad como destino, como único destino posible. Bueno, hay mucho que tiene que ver con la romantización de la gestación y también de la función de maternar, entendidas como parte del mismo constructo, aunque ya hemos visto que esto de facto no es así. De hecho, desde las técnicas de reproducción humana asistida, al margen de la gestación subrogada, la paternidad y la maternidad es algo que tiene más que ver con la intención, es algo más intencional que un destino inevitable para los cuerpos, ¿no? Pero la gestación por sustitución nos plantea, evidentemente, encuentros y, sobre todo, desencuentros, ¿no? En un estudio del año 2020, en India, se dejó claro que el único motivo de las mujeres para gestar para otros es el económico, no hay otro, no hay altruismo,
no hay nada, simplemente es el económico, con lo cual parece claro que en India se explotan a las mujeres, hay condiciones de explotación de las mujeres, ¿no? O hay un marco, hay un contexto que conlleva pensar que las mujeres pueden ser fácilmente explotadas en ese país o en esa cultura o en ese contexto. Pero en cambio en Reino Unido, y esto es comparable a otros países como Australia o Canadá, la primera razón de las mujeres para gestar para otros es ayudar a una pareja a tener un hijo, y la última siempre, en torno a un 2-3%, es la razón económica, ¿no? Pero ambas son una realidad, una no cancela a la otra, ¿no? Yo creo que el error de algunos sectores de los feminismos es cancelar a una de las dos realidades. Y esto lo que nos hace es, paradójicamente, alejarnos de la realidad material, de lo que es, de lo que pasa, del dato, ¿no? Cancelar una u otra realidad no nos lleva a la verdad, no nos lleva a entender mejor el mundo que nos rodea y no nos lleva, por supuesto, a prevenir ninguna desigualdad. Lo único que nos lleva es a reforzar un dogma, el que cada uno tenga, el previo, y nos impide ver lo que está pasando en realidad, ¿no? Y en los feminismos, para mí es importante resaltar lo que comencé al principio diciendo. La mirada es parcial, la mirada de una es parcial y la mirada de la que tengo enfrente también es parcial. Haraway habló muy bien de esto cuando habló de lo situado como producción del conocimiento, ¿no? Al final estamos interpretando a un cuerpo y a un rol y a una persona y a una serie de cuestiones desde nuestra mirada, desde nuestra realidad. Y yo creo que ese reconocimiento de lo situado, que lo situado no es una posición tibia, es todo lo contrario, es al revés. Lo situado estaría como en un punto intermedio entre el relativismo, que sería mirar desde cualquier lugar, o el positivismo, que sería mirar desde ningún lugar, ¿no? El conocimiento situado o lo situado estaría precisamente produciendo conocimiento junto a la otra, no al margen de la otra y no dentro de la otra, sino con la otra, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con la gestación subrogada y con cómo entendemos qué pueden hacer o qué no pueden hacer los cuerpos, en este caso, de las mujeres. Y, por supuesto, la reproducción sexual, ya con la gestación subrogada, antes tampoco lo era con las técnicas de reproducción humana asistida, pero con la gestación subrogada deja de ser un locus natural. Ya la reproducción natural sexual no es un destino para los cuerpos. Es una opción, pero no es un destino para los cuerpos, ¿no? Y esto también entroncaría mucho con cuestiones que profundizo en el texto. Clock y Covington en el año 15 nos dijeron que las mujeres que gestan para otros rompen con los roles de género, con los estereotipos de género. Es decir, las mujeres que gestan para otros lo que hacen es puntuar más alto en estereotipos clásicamente masculinos, ¿no? Por otra parte, son mujeres generalmente más resilientes y con menor psicopatología que la mujer media. Hay infinidad de estudios en este sentido, pero también hay otros estudios, cuando nos vamos a países como India o como Irán, fundamentalmente, en los que la gestación subrogada es una experiencia negativa para las mujeres. Y volvemos de nuevo a la misma cuestión, No es una cuestión de cancelar una realidad la que más nos convenga, sino es una cuestión de asumir que ambas están conviviendo y que ambas forman parte de lo que debemos analizar, del análisis que debemos hacer de la realidad material. Comenzamos hablando de semiótica, un poco más general, de marco de contexto, bajamos un poco a hablar de la gestación por sustitución y ahora quiero hablar un poco todavía más en concreto de lo que pasa en España, de lo que pasa aquí con este tema de la gestación por sustitución. De momento, a finales del año 20, el Congreso rechaza una iniciativa del grupo de ultraderecha Vox para sancionar la gestación subrogada. Parece aquí que la extrema derecha se posicionó claramente en contra de la gestación subrogada, alegando cuestiones fundamentalmente que tienen que ver con la maternidad, con el cuerpo de las mujeres y con este tipo de cuestiones. Pero la exministra de Sanidad,
Luisa Carcedo, dijo que sería conveniente equipararla con el tráfico de órganos, con lo que todo esto implica detrás, sobre todo de desconocimiento y que esta afirmación de la ministra choca frontalmente con el criterio del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ¿no? Pero esto también va en la línea de llamar primero a la gestación subrogada vientres de alquiler. Me parece una forma de cosificar a la mujer. La mujer no se separa por partes, ni es el útero el que gesta en sí mismo, es toda la persona la que está gestando, con lo cual el término vientre de alquiler se puede estar a favor o en contra de lo que uno quiera, pero el término vientre de alquiler me parece un término impropio de cuando se quiere hablar con respecto a los cuerpos, en este caso de las mujeres que gestan para otras personas. Y, y todo esto, desde la extrema derecha hasta grupos feministas, hasta grupos progresistas, esta especie de asimilación del argumento en contra de la gestación subrogada, alegando lo mismo en los tres casos, ¿no? Nos lleva a pensar cómo estamos construyendo el conocimiento feminista. ¿Cómo lo estamos haciendo? Estamos generando la posibilidad, las condiciones de posibilidad para construir este conocimiento. Estamos asumiendo que solamente nuestra mirada es la válida y la única posible para interpretar el cuerpo de la otra. La gestación subrogada nos sitúa en la frontera, efectivamente, es un término fronterizo, nos sitúa justamente en la frontera. Y en la frontera estamos todas, ¿no? Estamos todas en el debate permanente, reconociendo la parcialidad de la mirada de la otra y lo importante que es lo situado y lo parcial para entender un debate que es complejo y que está llamado a un debate sereno y a una reflexión franca, ¿no? Pero este debate, como ya dijo muy bien Audre Lorde, no se puede hacer con las herramientas del amo. No se puede hacer desde la violencia, desde la cancelación de la otra, desde la negación de una realidad que no nos gusta porque no se ajusta a nuestra partida, a nuestra premisa de partida. Tenemos que entender que la realidad es compleja y que uno mira o una mira desde el sitio en el que está y desde los recursos que tiene. Y asumir esta parcialidad de la mirada creo que es el primer punto para generar la posibilidad, las condiciones de posibilidad para construir un feminismo y una epistemología feminista sólida y capaz de construir progreso. Y como síntesis de esta ponencia, creo que Donna Haraway resume muy bien lo que creo que está pasando con la gestación por sustitución, cuando dijo en el manifiesto Cyborg que los bebés humanos con corazones de mandril provocan una perplejidad ética nacional, tanto en los activistas en favor de los derechos de los animales como en los guardianes de la pureza humana. Y creo precisamente que lo que está pasando con la gestación subrogada es un poco esto, genera un pánico moral evidente, un pánico moral obvio, que pareciera que solivianta tanto a un extremo como a otro, como a unos sectores o a otros que teóricamente están llamados a ser opuestos, ¿no? Y el pánico moral al final es muy transversal, el pánico moral atraviesa cualquier cuestión. Da igual, no entiende de ideología ni entiende de otras cuestiones de clase. El pánico moral es el pánico moral. Y cuando no conseguimos ver esta realidad, independientemente de la posición que cada una tenga de partida, a favor o en contra, ¿no? Creo que hay que entender que el pánico moral está atravesando muchas de estas cuestiones y en concreto esta, y el pánico moral lo único que hace es alejarnos de la posibilidad de generar unas condiciones de posibilidad para un debate feminista, ¿no? Que es lo que tenemos que entender y es lo que tenemos que hacer. Os animo a que leáis el texto fundamentalmente porque aquí está muy comprimido y está muy resumido y os animo al debate sereno, al debate feminista y al debate de la parcialidad de la mirada y de reconocernos entre todas como productoras de conocimiento y espero que os interese el texto fundamentalmente. Esta ponencia, insisto, ha sido un intento, un compendio un poco complicado de resumir y espero que os interese y que
os guste el texto.